Problema de enfriamiento y humidificación de aire. Se requiere enfriar y humidificar 4.000 litros por minuto de aire que están a 60 grados centígrados de bulbo seco y 10% de humedad relativa, para llevarlo a un porcentaje de humedad relativa de 80%, mediante un proceso de humidificación y enfriamiento adiabático. Determine lo siguiente. Inciso A. Determinar la temperatura de salida del humidificador y su humedad absoluta. Y inciso B. Los flujos máximos del proceso. De entrada y una de salida. En la corriente 2 es donde entra el agua. Desconocemos M1, M2 y M3. Conocemos que en M1 tenemos un flujo volumétrico de 4.000 kilogramos por hora, la temperatura de bulbo seco de 60 grados centígrados y una humedad relativa del 10%. En M3 queremos calcular la humedad relativa, la temperatura de salida y la humedad saturada. Entonces planteamos nuestros balances de masa general y por componentes. Nuestro balance general quedaría de la siguiente manera: M1 más M2 es igual a M3, que son las corrientes de entrada igual a las corrientes de salida. Nuestras corrientes gaseosas, que son M1 y M3, se plantean de la siguiente manera: M1 es igual a MA más MA por Y1 y M3 es igual a MA más MA por Y3, donde MA es la masa de aire seco que entra del sistema y Y1 y 3 es la humedad en las corrientes, Q es nuestro flujo volumétrico y BH es nuestro volumen húmedo. Para esto ocuparemos nuestra carta de humedad, donde tenemos la fórmula para el volumen húmedo y para MA. Para obtener los parámetros de vapor de aire seco, vapor saturado, humedad saturada y la humedad, será a partir de la carta de humedad a 760 milímetros de mercurio. Ya aquí en nuestra carta de humedad podemos calcular BS, que nos da un valor de 1.15, BA, que nos da un valor de 0.95, nuestra temperatura de salida, que es de 33 grados centígrados, nuestra temperatura de bulbo húmedo, que es de 39 grados centígrados, y nuestra humedad en 1, que es de 0.0125. De esta manera, para el cálculo de YS, como en la carta de humedad no es posible determinar el valor de YS, ya que no se contempla el espacio donde se intersecta la línea entre 60 grados centígrados con la curva de saturación al 100%, se procede a calcular a nuestra humedad saturada por medio de la ecuación de Antoine, que es la siguiente, donde A, B y C son constantes y T es la temperatura en Kelvin. Entonces, al resolver nuestra ecuación de Antoine, obtenemos nuestra presión de vapor, que es igual a 149.42 milímetros de mercurio, y esto lo transformamos a CIAS, que nos da un resultado de 2.83. Cuando se traza en la curva del 100%, obtenemos que PV es igual a PS, donde PV es igual a la presión de vapor en CIAS y P es igual a la presión absoluta en 14.7 CIAS. Entonces, de esta manera calculamos YS. Al utilizar la ecuación para resolver YS, sustituimos los valores que anteriormente calculamos de nuestra presión de vapor y la presión absoluta de 14.7 y 2.83. Se dan esos valores y obtenemos un valor de YS de 0.14 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Nuestros datos quedan de la siguiente manera: Y1 es igual a 0.0125, YS.14, Y3.0575,
BA de 0.95 y BS de 1.15. Entonces utilizamos nuestro cálculo de BH y para MA, donde BH habíamos presentado la fórmula siguiente y con los datos que ya conocemos simplemente sustituimos y nos da un BH de 0.9678 metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Para calcular MA, primero hay que transformar nuestro flujo volumétrico a metros cúbicos sobre horas. Utilizando las conversiones adecuadas, obtenemos que nuestro flujo volumétrico es de 240 metros cúbicos sobre horas. Y al sustituirlo en la ecuación de MA, que es igual a Q sobre BH, si sustituimos los valores que ya conocemos, nos da un MA de 247.98 kilogramos por hora. Lo siguiente es la determinación de los flujos en la corriente 1, 2 y 3. Como sabemos que M1 y M3 son nuestras corrientes gaseosas y planteados anteriormente en nuestros balances, que era de MA más MA por Y1 para la corriente 1 y M3 es igual a MA más MA por Y3. Como ya conocemos tanto Y1 como Y3 y hemos calculado anteriormente a MA que nos dio de 247.98, simplemente se sustituye en esa parte del balance de las corrientes gaseosas y en esto obtenemos a M1 que es igual a 251.07 kilogramos por hora y a M3 que es igual a 262.23 kilogramos por hora. Ahora para calcular a M2, simplemente se despeja M2 de nuestro balance general y nos quedaría M2 es igual a M3 menos M1. Sustituimos los valores ya que calculamos a M3 y M1 y nos da un valor de M2 de 11.16 kilogramos por hora. De esta manera, las respuestas para nuestros incisos, que era determinar la temperatura de salida del humidificador y su humedad absoluta, pues tenemos que nuestra temperatura de salida es de 33 grados centígrados y nuestra YS de 0.14 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Y para nuestro inciso B, los flujos másicos del proceso es igual a M1 igual a 251.07, M2 de 11.16 y M3 de 262.23 kilogramos por hora. Y con esto nos vamos al simulador en Excel. Ya aquí en nuestro simulador, lo primero que hay que hacer es introducir los datos que ya conocemos. Por ejemplo, conocemos nuestro Q, que es flujo volumétrico, que es de 4000, nuestra temperatura de 60, nuestra humedad relativa que es del 10%, o sea, 0.1, nuestra Y1 sacada de nuestra carta de humedad que nos dio 0.0125, nuestro vapor de aire seco igual sacado de la carta de humedad de 0.95, nuestra BS de 1.15. Igualmente sacado en nuestra carta de humedad. Conocemos la humedad relativa que queremos para M3, que es del 80%, que sería 0.8, y nuestra Y3, que sacamos de la carta de 0.0575. Lo primero que hay que hacer es sacar nuestra YS, pero para esto necesitamos utilizar nuestra ecuación de Antoine, como se explicó anteriormente en las diapositivas. Para esto, nuestra ecuación dice que esto es igual a B y C, que son nuestras constantes, que sería A menos B
entre nuestra temperatura ya transformada a Kelvin. Aquí más aquí sí, nuestra C en paréntesis. Y así obtenemos nuestra ecuación de Antoine y así la transformamos a nuestra PV, que es nuestra presión de vapor, pero esa presión de vapor está en milímetros de mercurio y hay que transformarlo a CIEF. Entonces esto es igual a en milímetros por nuestro factor, que es 0.019, y ya obtenemos nuestra presión de vapor en CIEF. Ya una vez obtenido esto, podemos calcular nuestra YS, que aquí ya se calculó inmediatamente con la ecuación para resolverla. Simplemente se sustituyen a nuestra PV en CIES en esta ecuación. Y una vez que tenemos YS, podemos calcular nuestro VH, nuestro volumen húmedo, que es igual a las ecuaciones anteriores, a nuestro VA más nuestra BS menos VA entre nuestra YS, que es YS, perdón, y esto multiplicado por nuestra Y1, que es la de punto 0.125, y obtenemos nuestro volumen húmedo, que sale de punto 9668. Con nuestro volumen húmedo, y como también ya tenemos nuestro flujo volumétrico, que también hemos transformado a metros cúbicos por hora, que es de 240, podemos sacar a MA, y MA quedaría de la siguiente manera. Que es nuestro Q, entre lo que acabamos de calcular, que es nuestro volumen húmedo. Y obtenemos nuestra MA de 248.2348. Una vez que obtenemos estos datos, simplemente aquí en nuestro simulador ya nos dio nuestros resultados de M1 y M3, que simplemente es sustituir a MA en nuestro balance de corrientes gaseosas. Igual que en M2, simplemente es despejar a M2 de nuestro balance general, que es M3 menos M1, y así nos da nuestro valor. Igual para estos valores, simplemente despejamos, sustituimos valores, y así obtenemos nuestros valores de M
M1, M2 y M3.